Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Journal Club correspondiente al mes de noviembre. Primero queremos agradecerles por estar aquí con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, voy a leer una breve semblanza de nuestra invitada el día de hoy, muy especial, que es la doctora Luz del Carmen Ramírez Azueta. Ella es médica con especialidad en medicina integrada. Ella está entregada a la práctica clínica pública y privada en el área de urgencias, banco de sangre y también como médica en hospitalización desde el 2015, maestrando en bioética y derecho por el Instituto de Ética y Terapia de Jalisco, vocal y actual presidenta del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General del Estado de Sonora desde el 2021. Actualmente coordina el Seminario de Bioética Médica en la plataforma de Bioética y Ambiente. También es miembro del Colegio de Especialistas de Medicina Integrada y también con un rol académico impartiendo el módulo de Ética y Bioética Clínica para los médicos residentes del Hospital General del Estado de Sonora, avalada por la UNAM. El objetivo del Journal Club es analizar un artículo desde diferentes perspectivas y bueno, la doctora en esta ocasión realizará el análisis de bioética clínica y su metodología adaptada a la realidad mexicana. Doctora, le cedo la palabra y también para que pueda presentar sus diapositivas. Hola, buenas tardes. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Buenas tardes. Agradecer la invitación, la presentación y en específico a la doctora Fer porque en conjunto elegimos el análisis de este artículo considerando la importancia en los comités hospitalarios. Las funciones que conocemos son orientadoras, educativas y consultivas, motivo por el cual se eligió este artículo. Además, la riqueza que tiene el aplicarlo con un análisis en el contexto mexicano. El título para el journal de hoy es Bioética Clínica, metodología adaptada a la realidad mexicana. Para iniciar, es importante conocer lo que es el sistema de clasificación de revistas. Se entiende como revista científica mexicana aquella que cuenta con un registro del acrónimo ISSN, International Standard Serial Number, de filiación mexicana. Las revistas que no cumplan con esta condición no podrán recibir apoyos vía convocatoria, pero serían formas de subsidiar con recursos públicos nacionales todos los resultados científicos en otros países, promoviendo esta divulgación científica de calidad. Lo que se conoce como indexación, que también es sinónimo de indización, es este proceso que incluye a las revistas como un índice temático y especializado o como una base de datos. Esto es variables fundamentales para la hora de clasificar una revista son la calidad científica, la visibilidad y la accesibilidad. El estar indexada una revista las incluye también como revistas arbitradas, pero que además cuentan con una presencia, visibilidad de impacto académico de nivel mundial, mostrando su consulta bajo el análisis de sus contenidos y la citación que reciben sus artículos a lo largo de la historia de la indización. Lo que se conoce como revisión por pares es cuando un artículo que pretende publicarse es revisado por expertos en la materia. Cada artículo académico antes de su publicación debe de ser examinado al menos por dos académicos conocidos como árbitros, generalmente externos al comité editorial y poseen una honestidad, reconocimiento, credibilidad nacional o internacional y han publicado documentos de investigación referentes al tema en cuestión en revistas arbitradas y de alto impacto, por lo cual conocen bien los procesos de revisión y la responsabilidad que están desempeñando. Y por último, como datos importantes, antes de iniciar el análisis del artículo del día de hoy, hay, es importante conocer lo que se conoce como DOI, que es un registro, una identificación autoral en donde se pueden encontrar entre los autores
de divulgación científica, todo el historial de lo que han publicado y de formas verificadas. El título del artículo que vamos a platicar el día de hoy es publicado por la autora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. La doctora es en la actualidad un pilar en la bioética nacional, es un orgullo nacional y ella está formada, además de filósofa y doctora en filosofía y maestra en bioética, tiene sus raíces, se podría decir, en estudios de ser técnica en urgencias médicas. Siempre se ha acercado a esta parte de la bioética clínica. Y la doctora, además de ser una conferencista brillante y que siempre vuelve atrayentes todos sus temas, los temas en los que participa, es editora de la revista de la NAWAC, que se conoce como de Medicina y Ética. El título del artículo que vamos a platicar hoy es La cuestión del método en bioética clínica, aproximación a una metodología adaptada al contexto de la realidad mexicana. Y aquí señalé lo que es el registro de la doctora, su DOI, el ISNN de la revista en la que fue publicado en el 2017, que es la revista Cielo Colombia. Fue aceptada el 17 de enero del 2017. Y como últimos datos para valorar lo que es el trabajo atrás de una revista o de los revisores, otros requisitos comunes para la indexación es que se cuente con un comité editorial, es incluir resúmenes, idealmente en dos idiomas, como lo podemos ver aquí, que es el título en los dos idiomas, así como el resumen y palabras claves para cada artículo. Presentar artículos, además de con valor social, cumpliendo con las éticas de investigación, que sean originales e inéditos. Proporcionar instrucciones claras y detalladas para los autores y utilizar estándares técnicos como algo que se conoce como el formato XML JATS, en donde también logra una conectividad entre todos los buscadores. Presentando lo que ya conocen a lo mejor la mayoría, porque es una de las revistas más importantes en la actualidad o de más alta calidad para los temas de bioética, es la revista Medicina y Ética, en donde al final de la página, ahí les muestro la referencia, muestra sus índices, los bases de datos, así como los directorios a los que pertenece. Como anuncio para la revista y para los que van a estar en Guadalajara o los que vamos a asistir a visitar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que empieza ya el 29 de noviembre, el día 2 de diciembre se presenta la autora de este artículo y editora de la revista del mismo. Como contenido del día de hoy, lo que vamos a presentar de forma breve son 4 contenidos pilares en los que se divide el artículo a grandes rasgos. El primero son los problemas presentados en la bioética clínica o bioética en la cama del paciente, en la cabecera del paciente. Las metodologías más recurrentes en bioética clínica, los aspectos de la cultura mexicana y una propuesta de formato de análisis de caso. La American Society for Bioethics and Humanities, en una consultoría ética, analizó lo que más le habían solicitado o qué requisitos se requería para ser consultor ético. Y entre ellos menciona los siguientes: identificar y analizar los valores y conflictos derivados, facilitar la resolución de los conflictos en una atmósfera de respeto, con especial atención a los intereses, derechos y responsabilidades de todos los involucrados. Usualmente aquí los involucrados en la bioética clínica resultan ser el paciente, los familiares, el médico tratante o el equipo de los profesionales de salud que están en el caso y principalmente esos 3 agentes. Como número 3, promover prácticas conscientes con éticos. 4,
mejorar la calidad de la atención brindada a los pacientes y familiares. 5, hacer más eficaz la utilización de recursos. Y 6, asistir a los individuos y a las instituciones a afrontar problemas éticos futuros mediante programas de capacitación. Todos estos nos muestran como unos objetivos para consultoría. Las problemáticas más frecuentes que detectaron en esas consultorías éticas para intervención ética clínica son que se requiere toma de decisiones rápidas y urgentes, tanto en los pacientes como en familiares y profesionales de la salud. También se pueden identificar dilemas bioéticos en el fin de vida, o retirar el tratamiento médico o no comenzarlo, dilemas bioéticos al inicio de la vida, como concebir con fines terapéuticos o en contraindicación de interrumpir embarazos o abortos terapéuticos, privacidad y confidencialidad de los pacientes, la ética del secreto profesional, entre otros, el profesionalismo en la práctica médica, guiarse por principios propios del actuar médico y abstenerse de malas praxis que desembocarían en daños y prejuicios, dilemas éticos de justicia y distribución de recursos como destino de órganos, admisión de, bueno, por eso el destino de órganos es importante que para los comités de trasplante siempre esté presente un miembro del comité de bioética. Admisión de pacientes en áreas especializadas, administración de fármacos y recomendación de tratamientos. Otras problemáticas serían dilemas bioéticos sin investigación, pacientes vulnerables, aspectos económicos que merman la necesidad de investigación, coerción, manipulación, etcétera, y conflicto de interés derivados de las dinámicas familiares o de las políticas institucionales. Como otros datos del artículo, nos menciona cuáles son 10 las acciones propias del consultor en bioética. Estas acciones que voy a mencionar ayudan a clarificar y entender más lo que se espera del bioeticista clínico en distintas circunstancias. Una es orienta para la toma de decisiones tanto a médicos como familiares y pacientes. Clarifica términos y se asegura que el paciente y su familia entiendan su condición y los beneficios y riesgos de la intervención. Medía entre los deseos del personal sanitario y los deseos del paciente. Emite recomendaciones no vinculatorias. Emite documentos documentos para prevenir conflictos en un futuro. En caso de donación, esto lo desconocí hasta que revisé este artículo, que en caso de donación de órganos en personas vivas, el bioeticista entrevista o tiene esa facultad de entrevistar a los candidatos. Se asegura de que estén cumpliendo los últimos deseos del paciente, aunque no hay un documento de por medio como la voluntad anticipada, en específico. Interviene para la asignación de tutores para adultos con discapacidad mental, niños o adultos mayores con demencia senil o simplemente incapaces de cuidarse ellos mismos. Interviene en los planes de los pacientes buscando opciones que salvaguarden en todo momento el bienestar del paciente y apoyan emocionalmente a los agentes involucrados. Entrando al contenido que podía clasificarse como el número 2 del artículo, mencionaré de forma breve pero completa las metodologías más recientes en bioética clínica, que es la casuística, la metodología de Tomasma y Pellegrino, metodología de Ziegler, Johnson y Winsley, la propuesta por Bernard Law y la metodología de James Drain. La primera metodología que vamos a platicar de ella es la casuística. Esta surge en el siglo XV y XVI con la teología jesuítica. En esta nos invita a considerar máximas éticas para aplicarlas en casos individuales, pero ellas surgen de casos ya propuestos o analogías. Viene aplicando lo que se ha conocido que de cierta manera se ha resuelto anteriormente. Como definición, es la interpretación de cuestiones morales mediante procedimientos de razonamiento basados en paradigmas de analogías que conducen a la formulación de opiniones expertas sobre la existencia y la rigurosidad de ciertas obligaciones particulares.
formulados en términos de reglas o máximas que son generales, pero no universales. Por ello, se menciona que la fortaleza de la casuística de usar esta metodología es la toma de decisiones tomando en cuenta los valores y principios particulares de cada paciente, y como debilidad menciona que al considerar las circunstancias particulares, en cada caso puede extraviarse en la orientación que se dé al final del análisis, ya que será muy particular y eso corre riesgo de perder de vista la universalidad de los principios bioéticos, que son principalmente todo este artículo se menciona al principialismo, que es la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia. Metodología de Tomásma y Pellegrino. Para hablar de esta metodología, son dos estadounidenses, Tomásma, filósofo y médico, y Edward Pellegrino, hasta que también revisé para este trabajo su biografía, todos los, todos los personajes y fundadores de la bioética se pueden considerar a cada uno de ellos porque hicieron cosas que en su momento y actividades que en su momento no estaban descritas. Ellos, cada uno de los que voy a mencionar, sus biografías son fenomenales, me parecen personas que sumaron a un mundo mejor. Y ejemplo de ello es que por revisar sus historias de vida, Pellegrino en su momento llegó a ser consultor ético del presidente de su país. Y a su vez a Pellegrino también, además de contar con doctor honoris causa por 40 universidades, también fue nombrado para el Comité Internacional de Bioética de las Naciones Unidas en 2004 para la educación, la ciencia y la cultura, que es el único órgano consultivo en el sistema de las Naciones Unidas que participa en la reflexión sobre implicaciones éticas en los avances de la ciencia de la vida. Y cada uno de ellos, estas particularidades, deciden unirse proponiendo un método de 6 pasos que aquí descritos. El primero de ellos es describir todos los datos médicos relevantes. En todas estas metodologías propuestas en el artículo, la mayoría cumple con esta característica de iniciar. El primer paso casi siempre es explicando la historia clínica de cada caso, de cada paciente, de lo que se está analizando, ya que mencionan que sin ella estaría empobrecida cualquier resolución y no se contarían con los datos más que son enfocados en el paciente. Como segundo paso es describir todos los valores y conflictos de intereses en el presente caso, tomando en cuenta, como he mencionado, no solamente el del paciente, sino de los profesionales de salud que están atendiendo, de los familiares, así como no nomás los valores, también las creencias y preferencias. Tercer paso, determinar el principal conflicto de valores. El cuarto paso, determinar todos los posibles cursos de acción que sean éticos y que protejan tantos valores involucrados como sea posible. El quinto, elegir una opción. Y sexto, dar razones de la elección y sostenerla. Como metodología siguiente, mencionaré la de 3 personalidades, Ziegler, Johnson y Winsley, quienes tienen diferente tipo de profesión, desde medicina, filosofía y la abogacía, pretenden en un análisis multidisciplinario, interdisciplinario, aplicar unos métodos también conocidos como The Four Topic Chart, que lo muestro aquí enseguida. Antes de mencionar estas 4 componentes, es de las metodologías que se consideran las más completas, ya que estructuran preguntas y
de esta manera pretenden que no se excluya y que no quede ningún dato aislado. Al hacerlo con preguntas facilita llegar a un discernimiento más completo. Estos tres bioeticistas invitan con las siguientes preguntas a una reflexión para llegar a estas tomas de decisiones. Como número uno, en indicaciones médicas serían: ¿cuál es el problema de salud que se presenta? ¿Es crónico, reversible, irreversible, degenerativo? ¿Cuáles son los antecedentes más relevantes? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento médico? ¿Está indicado el tratamiento médico? ¿Cuáles son las probabilidades de éxito? ¿Cómo se verá beneficiado el paciente? ¿Cómo se puede evitar el daño al paciente? Como dos, tomando en cuenta las preferencias del paciente, nos invitan a reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Se le han explicado al paciente los riesgos y beneficios de su tratamiento? ¿Los entiende y tiene capacidad para tomar decisiones? ¿El paciente es competente legalmente para tomar decisiones? Si no lo es, ¿quién sí lo es? ¿Se ha expresado la voluntad del paciente de forma anterior? ¿Cuáles son las estimaciones o juicios de valor que hace el paciente respecto de su tratamiento y por qué? Y esto me parece muy interesante porque es frecuente que pase. Si existe rechazo al tratamiento médico por parte del paciente, hay que preguntarse qué está pasando porque no es lo usual. Entonces sería, si nos tomamos en cuenta esta simple pregunta, todo este cuadro o este análisis es básicamente, además de estar centrados en el paciente, respetar lo que nos dicen como regla para que está completamente relacionado a su dignidad, que es la autonomía del paciente. Como número tres, calidad de vida. ¿Cuáles son las probabilidades del paciente de recuperar su vida normal y reinsertarse social, familiar y laboralmente? ¿Cuál es su estructura familiar? ¿A qué dificultades se va a enfrentar después del tratamiento? ¿Qué entiende el paciente por calidad de vida? ¿Qué entienden los familiares? ¿Qué entiende el médico? ¿Se puede llegar a un acuerdo? Buscar la calidad de vida del paciente hará que se cambie el objetivo del tratamiento. El paciente tiene derecho a decidir sobre el rechazo del tratamiento médico, legal y éticamente. Y como aspectos contextuales, es incluir lo siguiente. ¿Hay algún tipo de conflicto de interés, ya sea del médico, de la institución, de los familiares o bien del contexto laboral y profesional del paciente? La familia y quienes toman decisiones por el paciente están enterados de la condición clínica y de los posibles vías de acción. ¿Existe alguna razón para romper el secreto profesional? ¿Existen factores o creencias religiosas o sociales que es importante considerar antes de tomar una decisión? ¿Existen dilemas respecto de la distribución de recursos sanitarios escasos? ¿Existen protocolos de investigación vigentes en torno a la condición del paciente? Y bueno, con esto en los aspectos contextuales, básicamente se refiere a cuestiones de la política institucional o de con respecto a los aspectos jurídicos. Como penúltima propuesta de metodología está la conocida por un contemporáneo, un filósofo médico contemporáneo, contiene muchísima divulgación en área de bioética, en esta disciplina, y encontré en este link, pueden acceder a la descarga del libro. En este libro, Resolving Ethical Dilemmas, Bernard Law nos ha sido un poco criticada esta metodología, pero es interesante conocerla porque se basa principalmente en los valores del profesional de salud por sobre los del paciente. Por eso es un ejemplo más de metodología, así que de todas se va a tomar, o es lo que nos invita el artículo, a hacer un análisis de cada una de ellas. Y Bernard Law, él menciona, la razón que justifica su secuencia es que para Law, si el médico no logra vislumbrar y tener claros cuáles son
sus valores y preferencias, se verá confundido cuando le sean expuestas las del paciente y en consecuencia su integridad y profesionalismo se verán comprometidos. Entonces, por eso es interesante con esta propuesta, se menciona lo que es apenas en esta parte del artículo o en todas las propuestas de Bernardo, lo que es la objeción de conciencia, que es cuando muchas veces entra en conflicto los valores del mismo profesional de salud con los del paciente, y también nos recuerda ese tipo de propuesta de metodología que la relación médico-paciente es una relación de mutuo perfeccionamiento. Y por último, la metodología de James Drain. James Drain, antes también del artículo, no conocía, y es creo que lo interesante de cuando uno busca hacer espacios para un crecimiento mutuo, encontrar datos tan interesantes como biografía de James. Es conocido por sus amigos como Jim Drain y fue uno de los fundadores de bioética. Él nació en Chelsea, Pensilvania, y estudió teología más, muchos doctorados en muchas más cosas, filosofía también, pero como teólogo fue donde fue su crecimiento más exponencial. Ya teólogo lo mandan a Madrid, en donde participó o estuvo muy activo en la Universidad Complutense. Estuvo creciendo académicamente y con pues una riqueza de diálogos con filósofos como Hans Kung y Ratzinger antes de ser nombrado Benedicto, Papa. También aprendió bueno, de ahí lo mandan a Latinoamérica, en donde creo que por lo que menciona de lo que recuerdo de su biografía, él siempre estuvo a favor de la comunidad y de lo que continuamente para su gente. Ejemplo de ello, él siempre estuvo escuchando las problemáticas de las personas. De hecho, ahorita hago esa relación entre la casuística. Menciona que surge, cuando surgió la casuística como teología también jesuística, fue por las confesiones. O sea, era una manera de también llevar a cabo, hacen dos sacerdotes o en las religiones en donde se encuentra humano con humano y se haga desde una sí vulnerabilidad, pero desde esa confianza, y uno puede estar mejor con el diálogo con a lo mejor algún otro humano, esté con estudios que lo pueda guiar a un bienestar y un bienestar y sentir pues una paz o un alivio en una confesión. Y recordar que somos mortales. Volviendo al tema con James Rain, de cómo cuando le cuentan a él los problemas que están teniendo los jóvenes de hace rato con los problemas de natalidad, no los dejaban usar métodos anticonceptivos, la iglesia, entonces a Drain lo excluye su misma comunidad religiosa, motivo por el cual él no lo ve como un obstáculo, sino sigue creciendo, tanto que crea este tipo de metodología y también participa, lo vuelve a con fundadores, pilares de la bioética como Diego Gracia. Entonces, pues ya me imagino el enriquecimiento que pudieron haber tenido desde lo que nos dice la bioética, que son sus fundamentos, lo plural, el diálogo plural y esta multidisciplina. Él desde esa como teóloga. Como la metodología de James Rain, hay aquí en este link. Entonces pueden acceder a lo que es un artículo muy, muy lindo de lo que un fundador de la bioética menciona, que siempre estuvo comprometido para la comunidad, que es también ser bioeticista. Las etapas menciona la etapa expositiva, como las otras metodologías, es donde es importante mencionar una historia clínica completa, el pasado del paciente, no nomás en ese momento, todo el contexto, el por qué está ahí el caso clínico en ese momento. Y la expositiva menciona que es importante además conocer
todo el aspecto sociodemográfico. Ya el etapa que es positiva solamente es una explicación, pero no se llega a un análisis. En la etapa racional ya es cuando se hace una jerarquía de todos los valores. En la etapa volitiva, la palabra volitiva por voluntad es cuando se determina ya un curso de acción. Y en la etapa pública es parte de la consistencia de todas las respuestas que damos en bioética, considerar que lo que vayamos a dar de sugerencia se va a explicar cómo se llegó a esa respuesta o ese acercamiento, por qué motivos digamos ellos. Como etapa número 3 de esta eje o pilar de lo que nos explica la autora, que de una manera muy profunda, desde la filosofía, desde el conocimiento antropológico del ser humano, nos invita a que si bien todas las metodologías que ahorita se mencionaron son de otros tipos de bioeticistas no mexicanos, que sí se pueden aplicar a todas a los casos que se buscan llegar a unas sugerencias o un discernimiento de dilemas bioéticos, pero que la escritora del artículo haya tenido esa gran idea en el 2017 de plasmar toda la metodología y a la par invitarnos a centrarnos en cada uno de nuestros pacientes, que la mayoría son mexicanos, pero ahorita con los problemas de migración no siempre es así. Con mayor razón, tenemos que velar por todos. Los siguientes son algunas características de la realidad mexicana que el bioeticista o todos los que estamos presentes debemos considerar al momento de abordar y recomendar sobre cada caso. Voy a mencionar ellas de forma también muy breve, que es el machismo, la violencia intrafamiliar y contextual, la pobreza y escasez de recursos y el vacío legal. Aunque el artículo es del 2017, lo revisé, no le sumé nada de mi parte, ninguna estadísticas para mencionar pues la triste realidad de cómo se sigue situando nuestro país en una sociedad que la mencionan como paternalista. Busqué qué sería lo contrario a ser una sociedad paternalista y sería una sociedad libre, equitativa, demócrata, autónoma. Entonces menciona que el machismo, dice, a pesar de haber conquistado su derecho al ejercer el voto la mujer, todavía sigue replegada al ámbito doméstico y al cuidado de los hijos. Pero sobre ella se ejerce la autoridad del varón del hogar, que puede ser el padre, esposo, concubino. Esto deja en franca desventaja a las mujeres y más al momento de decidir sobre su salud. Nos ha tocado profesionales de salud que pues usualmente la mujer se pone en último lugar porque está este rol de cuidadora y simplemente la autonomía, si quieres considerada posible en ellas, razón por la cual los valores y preferencias del paciente que se consideren varias metodologías es un tema álgido para quien haga bioética. Como violencia intrafamiliar y textual, el machismo conduce a la puesta en práctica de medidas violentas y agresivas con el fin de salvaguardar esta figura autoritaria, por lo que las mujeres sufren tantas agresiones y menoscabo de sus derechos tan pronto como se sospecha de un posible acto autónomo. Por eso es importante que hay que recordar que el principio es necesario velar por el bien de la persona o del paciente, cualquier daño que se le pudiera ocasionar directa. Un ejemplo para ello, así breve, sería en el área, pues ya mencionaron que estoy en el área de urgencias, estoy en las urgencias, pues en la consulta continua, y cuando nos llegan casos de violencia, vamos a decir en este caso, pues sí, vicaria o violencia efectuada contra la mujer, pero también nos llevan varones, y hay que mencionarlo porque es importante, porque es una comunidad, una comunidad violenta,
y con los mismos profesionales de salud, con todos estos resultados que tenemos de trastornos mentales, pues se está cayendo o se sigue, bueno, ahorita a lo mejor se visibiliza más, pero tenemos que tener medidas de acción, como bien dice al principio del artículo, preventivas. Un ejemplo para aplicar este principio de beneficencia sería cuando tenemos a una paciente que ha sufrido violencia física. Primero se tiene que analizar, como también decían en una de estas preguntas del topic chart de la metodología de Singler, Johnson y Winsley, la calidad de vida de la paciente. Si no tenemos un lugar donde ofrecerle, una vez que ponga una denuncia, regresar al sitio en donde continuamente es maltratada, se tiene que primero tener un plan de acción en donde ya que se haga una denuncia, se ha demostrado muchas veces que cuando una mujer hace la denuncia, terminan por asesinarla pues al menos del mes, o hay estadísticas demasiado contundentes como para eso este miedo, que no es la intención de este foro, pero es parte de cualquier profesional de salud conocer que una vez tienes que valorar, se tiene que valorar de forma pues sí, integral y completa cada una de las acciones que nosotros tomamos porque impactan en vidas. Entonces, bueno, no mencionar esta cuestión que se tiene que valorar todo de forma completa. De igual forma, México es un país violento y la violencia se ha incrementado considerablemente en los últimos 10 años. Bueno, en sí, pues aquí menciona esto, que la misma integridad física y psicológica del violencista puede verse seriamente perjudicada en un ambiente de violencia donde en su vida misma es la que está en riesgo. Por eso hay que valorar, así como cuando se dan maniobras de reanimación cardiopulmonar, que antes de darlas tienes que valorar el escenario y si te acercas o no, sería. Con respecto a la pobreza y escasez de recursos, son dos diapositivas que elaboré donde menciona principalmente la falta de recursos que todos los presentes conocemos que están ocurriendo en nuestro país. No, o sea, no hablar del callarnos o no hablar del tema tampoco ocasiona ningún beneficio. Mencionando un contexto en el cual seguimos y al parecer estamos profundamente peligrando, nosotros y toda la comunidad, más el profesional de salud que acuden a nosotros, grupos vulnerables con doble, triple vulnerabilidad. Y es por eso que a lo mejor el contexto de este artículo y la intención es darnos a conocer que no nomás es el conflicto dilemático en cuestiones de valores y creencias, es todo este contexto de su necesidades básicas no están resueltas. Ello resulta entonces, menciona aquí, en una deficiente atención de salud de la población, no por falta de preparación, sino por una falta de recursos materiales. A su vez menciona que en cuanto a recursos humanos también hay escasez. Lo hemos visto últimamente, todos los que somos profesionales de salud, instituto, nos damos cuenta cómo cada vez entre más pasa el tiempo, menos personal y más trabajo. Por eso creo que es importante este contexto también hablarlo en este foro. Los médicos de base de 50 a 60 pacientes al día y frecuentemente reportan estar y sentirse sobrepasados. Esto complica el escenario y los errores médicos se dan con más facilidad ante su desgaste físico, mental y emocional. La insatisfacción por parte de pacientes y familiares se eleva porque no se sienten correctamente atendidos y perciben que son uno más. Y la posibilidad de demandas por varios millones de pesos incrementa y dibuja un panorama nada alentador para la institución. Tratante ni del paciente, sino que obedece una serie de circunstancias fatídicas que únicamente se podrá corregir cuando exista un mayor presupuesto para los servicios de salud y los profesionales que se dedican a su cuidado. Y por último, como contexto en los aspectos culturales, me parece sumamente interesante que los presentes se conozca lo que es un vacío legal para la figura del bioeticista. Espacios como este, promovidos para la cultura bioética, nos invitan a esta reflexión. Uno de los más ética clínica en México es el vacío legal que existe en torno a la figura del bioético. No hay un sustento legal para hacer bioética
en México. En Estados Unidos hay consultores éticos en los institutos donde se busca una calidad de atención. No hay sustento legal para hacer bioética dentro del hospital. Con todo esto lo conlleva tener un ingreso a las instalaciones, un ingreso, acceder al expediente clínico del paciente, contar con la autoridad para ir a visitar al paciente, convocar al cuerpo médico tratante con familiares y emitir recomendaciones que tengan un que descrito en el expediente clínico. Esas actividades propias de un abordaje del caso por especialistas en bioética solo son posibles a través de la operación del Comité Hospitalario de Bioética y aún así, este no tiene competencia para reunirse con familiares ni anexar al expediente clínico sus recomendaciones. Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque así como lo dice el artículo de la doctora, así es. Los hospitales no cuentan más que, bueno, he leído y es notorio que el comité hospitalario representa los valores de una institución, así como si el mismo personal no conoce qué es la bioética o para qué, a qué nos dedicamos o porque desde el 2011 es obligatorio que todas las instituciones cuenten con este grupo de personas que buscan, pues nomás ayudar al paciente a que todo esto se resuelva de una manera donde se busque una calidad de vida, no nomás para el paciente, sino para sus familiares y para en muchas ocasiones para beneficio de la institución. Entonces, sí es como lo habla el artículo. No existe un consultor ético a las 24 horas, a lo que cuando se requiere una toma de decisión urgente, es importante que los comités hospitalarios también conozcan esto o que ellos mismos, los que son miembros, han notado que cuando hay un aviso de que una solicitud de una reunión extraordinaria es porque se requiere actuar a la inmediatez. Esto para dar respuesta a quien nos está solicitando esa ayuda, porque es un apoyo, es una ayuda que tiene la institución. Y es así. Incluso en algunas situaciones y contextos, tampoco para acceder al expediente, ¿no? En alguna medida, esta complejidad se ha resuelto por medio del médico o profesional de la salud, que decide atender el caso desde una visión bioética y lo puede ejecutar en virtud de ser el médico profesional de esa institución, pero no es virtud de ser bioeticista. Continuando. Hasta que la figura del bioeticista no esté reconocida como parte de los profesionales de la salud y reguladas sus actividades como parte de las actividades de atención médica marcadas en el artículo 33 de la Ley General de Salud, los alcances de los especialistas serán escasos y no tendrán área para elevar tanto de pacientes como de propios familiares. Recalco aquí, es urgente regular esta figura para hacer avanzar la bioética en nuestro país. Ahora bien, existen más aspectos culturales que se proban describir en este espacio. Sin embargo, bastan los expuestos para entender la práctica de la bioética en un país tan particular como el nuestro. No obstante, todos los obstáculos presentados se han encontrado la manera de brindar este abordaje bioético y fomentar un servicio de apoyo. Ya para finalizar, el punto número 4 es la propuesta de un formato de análisis del caso. Y me gustaría mencionar que la autora puntualiza que estas ideas y estas propuestas, a pesar de todo el trabajo que tiene, promovió un formato para facilitar la estructura de llegar a un análisis de los casos en bioética con la experiencia obtenida, en donde ella menciona que fue miembro de un hospital público de México de agosto del 2014 a enero del 2012. Es importante aclarar también que el formato es una propuesta que deberá continuar en evaluación y modificación. Este es el formato, lo dejo aquí para que se analice de forma particular y de formas así generales, pues son los datos, el motivo de consulta, el análisis del caso, las recomendaciones, las sugerencias,
y los anexos en donde está nombre y firma de quien recibe la sugerencia. Y para comentar esta cuestión de la propuesta en este artículo, me ha tocado una capacitación por parte de la Conbioética, que es la Comisión Nacional de Bioética, en donde la doctora Marieli, la doctora autora del artículo, nos capacitó y retoma todas estas ideas, a pesar de que fue en 2017, solamente le ha aportado todos sus conocimientos a lo largo de estos años. Sigue vigente todo el artículo, más muchas ideas, como que quede claro que en la actualidad lo que era un modelo paternalista, ahorita el modelo que se está siguiendo es uno deliberativo, en donde al paciente se conozcan la autonomía de él y qué es lo que busca el paciente con una guía del que se considera el experto, o sea, el bioticista. Como conclusiones, hay que decir que todas las metodologías presentadas parten de la importancia de valorar el hecho empírico de la historia clínica del paciente, ya que este es uno de los ámbitos que pisa el terreno objetivo que se puede encontrar en un caso. Posteriormente, se abordan elementos más subjetivos como valores y preferencias del médico tratante, profesionales, el paciente mismo. Y por último, se aborda un análisis de circunstancias ajenas al paciente que pueden arrojar perspectivas diferentes para una solución. Así en México, ya que en el país existen particularidades que deben ser consideradas al momento de analizar un caso desde el punto de vista bioético, como la violencia doméstica, la visión de empoderamiento de los varones en la sociedad, el vacío legal en que se mueve el bioticista. Cada uno de estos factores proponen retos interesantes y originales para la práctica de la bioética en México, lo que hace suponer que, lejos de desalentar su posibilidad, obligan a un pensamiento más profundo o integral de la realidad mexicana. Se propone que la figura del bioticista como parte de los profesionales de salud sigue pendiente de esto, porque solo en la medida en que se realicen prácticas hospitalarias, aquí es que se evidencie la atención en los casos emergentes y no programados por bioticistas clínicos debidamente formados y entrenados en el área, se podrá llevar cifras y datos que se sustente tal inclusión profesional. Aquí es cuando me pregunto, mmm, se requiere evidenciar que somos necesarios profesionales de salud, que ya contamos con este amor por la bioética, o este amor por un mundo mejor, o este puente para un futuro de sobrevivencia, de sostenibilidad, de sustentabilidad, y en base a principios y valores. Es importante que cada uno de nosotros ejerza las acciones de lo que se puede considerar como una bioética cotidiana. Los presentes probablemente ya conocen que la bioética no solamente es clínica, sino somos todos seres vivos, incluido últimamente me ha gustado encontrar muchas informaciones acerca de los micelios, que son los hongos, en donde entre ellos se comunican, y las raíces de los árboles, entre ellos se mandan mensajes. Un ejemplo muy hermoso es cuando estaban unos árboles en no sé qué país y llegaron a atacar a las hojas de estos árboles, animales, antílopes creo que eran. Entre los árboles se pasaron la información y emitieron veneno para los animales, en el sentido de que ellos también necesitan protegerse. Nosotros necesitamos proteger a los pacientes y protegernos a nosotros. Los que somos ya miembros de un comité hospitalario probablemente no tengamos estos problemas, pero sí incluir a la bioética para que lo haga, además, desde este amor y entusiasmo, y con bases en estudios, como se podría decir, técnicos, con herramientas y habilidades. Más allá de ello, que se evidencie que se requiere que conozcamos en las etapas formativas una disciplina creada para la defensa de cada uno de nosotros desde el amor. Y bueno, ya te concluyendo, en la medida en que se vaya teniendo más presencia de bioticistas clínicos que respondan al momento de ser solicitada una consulta ética, se empezará a romper la barrera cultural que frena la completa inserción de estos en las instituciones.
Como aportes culturales, pues siempre me gusta terminar las pláticas así. Mm, Me puse a pensar y dije, ¿qué películas he visto en donde se requiera, además de una reflexión ética, una multidisciplina? Es por ello que elegí dos películas nominadas a premio Oscar, quizá ganadoras alguna de ellas. La primera, que es Anatomía de una caída, es un juicio que ocurre en Francia, en donde, dependiendo de cómo tú presentes ante el tribunal el caso presentado, es todas las perspectivas y todas las aristas que tiene la complejidad humana, o el omitir o no omitir cosas, porque siempre estamos comunicando, inclusive cuando no comunicamos, comunicamos. Entonces es muy importante ver cómo en esta película se plantea la importancia también en la bioética de esta argumentación sólida y que nunca va a haber certeza, sino lo cercano a ser lo más ético posible. Con respecto a la película de la duda, ¿qué aprendí de aquí? Me gustó mucho porque además de las actuaciones fenomenales, ocurre todo en un ambiente de religiosos. Entonces, la enseñanza es una película cruda, de cierta manera, las dos, porque te llevan a reflexionar tus acciones y cómo es la sociedad o cómo la pintan. Y en la película La Duda, aprendí que cuando se inventa un chisme, lo que se conoce como chisme, o cuando se comenta algo que no te consta como una verdad o que tú fuiste el testigo o lo viste, mencionan que cuando una vez ya se dijo algo que no se sabía si era verdadero o no, o si podía ser un beneficio o no, es como cuando una almohada de plumas o sea, la abres, la deshaces y ya que te das cuenta que a lo mejor era una mentira lo que tú llevas, o sea, tu mensaje llevó algo que no era cierto ni te constaba, te invitan a decirte, bueno, ahora ya para resarcir el daño, ve y junta todas esas hojas de la almohada que tú mismo hiciste que explotara, ¿no? Entonces a lo que voy es que me parecen unas películas que nos invitan a esa reflexión. Y siempre también me gusta poner como un bonus. En este QR se puede encontrar lo que es este artículo, también muy interesante y enfocado en la realidad mexicana. Por una cultura bioética, muchas gracias. Doctora Lucy, muchísimas gracias. Vamos a abrir oficialmente el panel para preguntas y comentarios. Y tengo por acá una que enviaron hace rato y que me voy a permitir leer, y es de Felipe Flores. Felicidades a la doctora Ramírez, muy interesante y excelente revisión. Solo no entendí por qué no se puede hacer bioética en el hospital cuando por ley es preciso tener un comité hospitalario de bioética. Esa misma obligatoriedad, creo, es el sustento legal para hacer la bioética. ¿O a qué se refiere? De hecho, el comité hospitalario de bioética puede funcionar como el de trasplantes con sesiones extraordinarias virtuales en el momento de la necesidad. Ok. Saludos, amigo, desde Monterrey, del doctor Fernando Flores, miembro del capítulo Monterrey de la Academia Nacional y un asiduo a los temas de bioética, apasionado. Mencionando en específico esta cuestión, la autora se refiere a que la escuché en otra conferencia en relación a esto mismo, en donde menciona que ella como filósofa le gustaría poder entrar como figura de bioética, respaldando la bioética o como consultora ética cuando algún paciente se lo solicitara a algún hospital, pero no existe una regularización ahorita, o sea, no está regulada la figura del bioeticista. Está desde el 2011 por la conbioética, es una exigencia que tienen que tener las instituciones. Sí existen los comités hospitalarios y estamos registrados, por ejemplo, en mi hospital, estamos registrados ante Conbioética, nos dan un número de registro. Entonces, sí se hace bioética y sí hay comités hospitalarios, solo que a lo que se refiere la escritora del artículo es que
un ejemplo, alguien con un doctorado, alguien doctor en bioética o un maestro en bioética, que él promueva la bioética o que quiera ser parte de la nómina o ser parte del personal del servicio público, o sea, como bioeticista, no existe el pago y no es que se busque eso, no solamente es eso, es tener una regulación ante la ley, como se decía, voy a regresarme a esa diapositiva, que es el artículo 33 de la Ley General de Salud. O sea, todas las profesiones están reguladas a la Ley General de Salud. Entonces, lo que busca el escritor es decir, ¿quién nos respalda para poder actuar en búsqueda del expediente clínico y hacer más bioética desde no nomás como el parte del comité, ya que los comités usualmente nomás nos reunimos como en sesiones, sí, también extraordinarias, ordinarias, mínimo tienen que ser 6 al año, pero lo que busca la doctora es que el bioeticista sea un miembro más, como cualquier otra profesión de salud en todas las instituciones. Perfecto. Y doctora, compartirle que por acá en el chat tenemos muchos mensajes sobre felicitaciones y que gustó Gracias. mucho la ponencia. Ya también compartimos el bonus del QR y también les estaremos subiendo en redes los links que dejó la doctora en sus diapositivas, ya con el texto para los que estén interesados en revisarlos, descargarlos y bueno, ahondar más en el tema.